Seguramente creas contenido o quieres empezar a crear contenido y no quieres que tus videos o ya tus videos se están viendo de forma plana, inanimados y no están haciendo que tu audiencia tome algún tipo de acción. Hoy en este video te voy a enseñar a hacer un pequeño botón Call to Action, como se dice en español, llamada a la acción, para que te sigan y se suscriban o generen un tipo de interacción de audiencia para impulsar un poco más tu video con el algoritmo y llegues a más audiencia y crezcas como creador. Este botón te va a servir para todas las plataformas en donde crees contenido, ya sea si lo haces en formato blog, si lo haces en formato corto, formato largo e inclusive tipo podcast. Y lo vamos a hacer de forma sencilla y gratis con la plataforma Canvas, que es la plataforma por excelencia o número uno del mundo para creadores de contenidos que no son diseñadores gráficos o diseñadores de otro tipo. Para este tutorial solamente necesitas tener tu logo de marca o cualquier otra imagen en formato logo o icono. Antes de comenzar a desarrollar en la plataforma es necesario que sepas un concepto fundamental, que es saber cuál es la resolución de tu pantalla. No debes confundirlo con el tamaño de tu pantalla, son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la resolución de nuestra pantalla? Básicamente, si estás en Windows 11, le das a si tienes aquí el icono de configuración o en el buscador pones configuración y te va a abrir toda la lista de opciones que tienes en tu sistema operativo. Tienes dos opciones, le das mediante inicio donde dice pantalla, ok, y busca aquí abajo donde dice resolución de pantalla. Tienes que, en mi caso sale en 1920 x 1080 porque mi monitor son Full HD. Si tú tienes 2K o 4K, aquí arriba te deberían de salir otras dos opciones como mínimo. Manténlo siempre en la resolución que te dice recomendada para que no tengas problemas al momento de editar videos e imágenes. Y por supuesto, una vez que ya sepas cuál es la resolución de tu pantalla, memorízate estos valores que están aquí. Si de por casualidad en la pestaña inicio no te sale pantalla, entonces tú le das donde dice sistema, pantalla y te llega a la misma información. Ahora pasemos a Canvas. Básicamente te metes en www.canvas.com, yo te lo voy a dejar en la cajita de descripción o en la edición de este video. Te va a decir que te logues con algún correo o otra cuenta. Yo uso la de mi Gmail porque yo utilizo Canvas para hacer algunas cosas muy puntuales. Si lo vas a utilizar por mucho tiempo o constantemente, te recomendaría que te loguearas creándote una cuenta afiliando tu correo. Una vez que abras te va a salir tu dashboard. Estos son todos algunos de los proyectos que manejo. El podcast, el reel, portadas tipo reel. Aquí están los botones que ya hice, pero le vamos a agregar algunos detallitos al botón nuevo para que quede mucho mejor, para que tampoco sea igual. ¿Cómo vamos a crear ahora entonces el botón? Le damos donde dice crear, aquí arriba a la izquierda, colocamos elegir tamaño, colocamos el ancho que sería 1920 por 1080. Recuerda, este es porque mi pantalla tiene una resolución Full HD de 1920 por 1080. Ya quedará de tu parte que si es 4K, 2K, como te lo expliqué en la sección pasada. Yo voy a poner video horizontal porque es como es un botón animado, es un video MP4, entonces yo voy a colocar video horizontal. Me va a crear de una vez el dashboard completo, o sea, mi lienzo completo, ¿ok? Y aquí me va a crear todo mi pequeño entorno de edición. Cabe destacar que Canvas no es un editor profesional, pero para empezar lo puedes utilizar para hacer reels pequeños con lower tier, colocar b-roll, una imagen que va saliendo a medida que tú vas hablando, y hacer como efectos de cámara, zoom in, zoom out, ya para manejar la retención. Ya a un nivel profesional no te lo recomendaría, te recomendaría que usaras CapCut o los más profesionales todos del mercado es Adobe Premiere y DaVinci Resolve. Ok, aquí no sale nada, vamos a descargar una plantilla para trabajar sobre algo que ya está hecho, más fácil y práctico. Lo que vamos a hacer aquí donde dice plantillas, aquí ya me sale porque obviamente ya yo hice el mío, pero si tú no te sale, tú simplemente le dices describe tu diseño ideal, le vas a poner botón de YouTube, como sale aquí, botón de YouTube, tú lo escribes y automáticamente te van a salir muchos resultados de búsqueda. Cabe destacar que Canvas, como toda plataforma, es gratuita y con limitaciones. Para efectos de este video, suficiente. Yo utilizaré esta plantilla que está aquí. Le damos clic aquí y le volvemos a dar clic de nuevo y ya te carga todos los elementos. Para mejorar la visualización, vamos a minimizar esto. Y aquí tenemos nuestro botón. Ok, aquí tenemos todos los elementos que conforman nuestro botón. Okay.
él te va señalando a medida que tú le vas dando clic, como puedes ver. Te genera esta pestaña donde tú le puedes agregar efectos, le puedes agregar animaciones, reajustar la posición, que si quieres alinear a la izquierda y todo lo demás. Yo la primera parte del video, lo más fácil es primero comenzar con los textos y las imágenes, así sea de forma plana. Okay, yo le voy a quitar este subtexto que dice Food Blogger, yo le voy a quitar eso porque yo nada más quiero, en mi caso, que sea nada más mi nombre del canal. Entonces lo que hacemos es darle, seleccionamos el elemento de esta línea de tiempo y le decimos eliminar o simplemente le das delete como tú borras cuando estás escribiendo. Listo, ya se eliminó. Yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner el nombre del canal. Seleccionamos aquí con la ITZ Atalaya. ¿Okay? Se ve que está perdiendo, no está como justificado. ¿Okay? Simplemente agarramos aquí el elemento, ya lo selecciona y lo movemos con las flechas si quieres. Si tienes menos pulso que más pulso que con el mouse, por así decirlo, entonces tú lo seleccionas y lo puedes ir moviendo. ¿Okay? Le vamos dando. Él mismo el editor mismo, Canvas, te va diciendo cuando se va ajustando con respecto a los elementos que tiene al lado. ¿Okay? Ya tenemos nuestro nombre. ¿Okay? Yo le voy a cambiar mi foto, le voy a poner una que ya cargué. Si tú no tienes la foto, simplemente le das a subir archivos, busca dónde está la foto y lo abres y te lo va a cargar en esta columna. Yo ya lo tengo, entonces yo lo que voy a hacer es arrastrarlo, o lo voy a tratar de meter dentro de la foto donde está la otra persona. Y automáticamente me hace el cambio. Cabe destacar que como esto es un botón pequeño, no te tienes que preocupar mucho en recortar la foto original. Tú vas probando y él mismo te hace como el ajuste. A mí me gustó cómo me quedó así, entonces lo voy a dejar así. Ahora, ¿qué otro vamos a cambiar? Yo no quiero que el subscribe esté en inglés, yo lo quiero que esté en español, porque mi audiencia principalmente en español. Hacemos el mismo proceso. Agarramos aquí el texto y colocamos en subscribe, colocamos suscríbete. Que si no lo has hecho, por favor, si te está gustando el tutorial, gracias, me ayudas a crecer. Ya tenemos el suscríbete, no pasa nada. Pero yo lo que quiero ahora es mover todo este botón a la izquierda y como pegar, justificar un poco, juntar un poco todos los elementos porque se ve como muy abierto. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque nos podemos volver un 8. Yo lo que te recomendaría es que selecciones primero el elemento que tienes aquí, y lo bloquees un momento. ¿Okay? Con esto lo bloqueas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, si yo quiero agarrar solamente lo de adentro, yo simplemente puedo hacer esto, ¿ves? Y puedo moverlo, ¿ves? ¿Okay? Lo puedo mover. La opción de bloquear y desbloquear es para manipular ciertos elementos que pueden estar sobreexpuestos al elemento anterior. En este caso, si yo no tuviese bloqueado este elemento, ¿okay? Cuando yo quiero seleccionar me va a jalar los elementos que están más cerca del cursor. Entonces, para evitarme ese problema, vamos a volverlo como está, ¿okay? Control Z y lo bloqueamos. Ahora yo quiero mover este elemento. ¿Okay? Selecciono todas las capas, me aseguro de seleccionar todas las capas para traerme todos los elementos que yo quiero y lo vamos a mover fácilmente hacia la izquierda. Listo. Ahora obviamente vamos a reducir la portada principal, o sea, la portada del botoncito. Entonces lo que hacemos es agarramos y le damos desbloquear. Si no lo quieres seleccionar desde aquí, tú manipulas los elementos desde la línea de tiempo del editor. Le damos desbloquear y ya me lo va a dejar. Lo que hacemos es agarrarlo aquí con el mouse y lo movemos hacia la izquierda. Listo. Ya hicimos como que lo más sencillo. Ahora, ¿qué viene ahora del ejercicio? Yo lo que quiero es que cuando lleguemos a la mitad en el 1.5 haga que la portada que está aquí, esta que seleccioné, se ponga en rojo y los elementos dentro, por lo menos el color rojo, que es como el fondo de suscríbete, cambie a blanco y el botón, el texto suscríbete, cambia a suscrito para hacer un poquito más interactivo. Yo lo primero que voy a hacer es manipular el texto. ¿Okay? El texto en 1.50 vamos a buscar suscríbete. ¿Por qué?
porque suscríbete tiene que cambiar a suscrito. Y no vamos a, para hacerlo más práctico y considero yo con una mejor práctica, trabajar en la misma línea del tiempo sin tener que agregar otro elemento arriba en la línea de tiempo y colocar suscrito. En este caso lo voy a hacer respetando esa misma línea de tiempo. En el 1.50 ya tengo, nos aseguramos que tenemos seleccionado aquí el elemento correcto. Le damos donde dice dividir. Listo, ya está dividido. ¿Okay? Le damos, seleccionamos ahora el suscríbete segundo y lo cambiamos a suscrito. Listo, vamos bien, ¿no? Vamos a mover un poquito el puntero animado que ya tiene esta plantilla para que sea un poquito mejor y que apunte, que esté apuntando bien. Lo seleccionamos y lo vamos a mover un poquito a la izquierda. Mejor, ¿ves? Entonces si reproducimos de nuevo el video, el pequeño botón. Ok. Aquí vemos que hay un detallito. Vamos a subirle. Si queremos que dure más el elemento, lo que hacemos es que agarramos el elemento y lo arrastramos para que empiece en el segundo 0.40 segundos y termine aquí para que se sienta que no se vea así como cortado. Vamos otra vez. Perfecto, me gustó. Ahora quiero que cuando ya estemos en el momento exacto que se muestra suscrito, lo que sería 1.50, yo quiero que la portada, veámoslo de esa manera, yo quiero que el fondo principal de todo el botón cambie a rojo y el fondo del botón suscrito cambia a blanco, porque si no, no se va a ver, no se va a entender. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, a mí lo que se me ocurre es el que controla este elemento, el último, que es la portada o el fondo principal de todo el botón, es este. Yo lo que haría era cortarlo en el mismo momento, ¿ok? El frame 1 en el minuto 1.50. ¿Qué es un frame? El frame es un momento exacto en el que se produce una imagen. Recuerda que un video es un conjunto de imágenes que corren rápidamente. Tú no lo percibes, pero que corriendo rápidamente forman un video, hacen esa sensación de movimiento. En este caso, cuando yo te digo que quiero hacer un corte en el segundo 1.5, quiero decir que a partir de que se genere esa imagen en ese segundo 1.5 es que voy a hacer ese corte. Por eso es que digo frame, es un término, o fotograma, es un término que tienes que manejar, es algo muy sencillo cuando estamos editando videos para que comprendas y no te sientas perdido. Le damos a ese dividir, ¿ok? Y a este le vamos a cambiar de color. ¿Cómo le cambiaríamos de color? Básicamente, para no buscar por internet o preguntarle a ChatGPT cuál es el rojo exacto, vamos a utilizar el mismo rojo que se encuentra aquí en esta plantilla. Y lo que hacemos es, agarramos aquí el del botón, le damos donde dice color, aquí en el circulito, que ahora lo tiene predefinido, y vemos el código hexadecimal. No te preocupes por eso, simplemente le das clic y lo copias. Lo copiamos, control C. Ok, vamos ahora a este momento de la línea de tiempo, le damos ese color y pegamos el color. Te lo va a mostrar y listo. Ahora el detalle es que yo quiero que el botón, cuando cambie suscrito, su respectivo fondo cambie a blanco. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero que en el segundo 1.50 cambie a blanco, ¿cierto? Básicamente lo que hacemos es copiar esto que está aquí y lo pegamos acá, pero para hacerlo más práctico lo que hacemos, como te expliqué anteriormente, es vemos el color, un gris clarito, ¿ok? O un blanco puro. Vamos a un blanco puro a ver cómo queda. ¿Ok? F, que lo voy a pegar, ¿ok? Copiar, perdón. Y nos vamos a parar en este que es el que controla el color rojo y lo vamos a cambiar. Le damos donde dice color y control F. Ya te lo va a buscar por defecto. Listo. Ahora hay un detallito. El suscrito debería estar en color negro, ¿cierto? Para que combine. Entonces aquí básicamente tocamos la parte, este momento suscrito, y colocamos aquí donde dice el color del texto, lo colocamos negro. Listo. Ahora, para mejorar la composición del color, lo que podemos hacer es aquí en el bordecito del botón, que es el que está que es el que haga el borde de la imagen, lo cambiamos a blanco. Ya aquí automáticamente, a medida que tú vas colocando colores,
el mismo editor te va colocando los colores que ya has utilizado en el diseño que estás trabajando, e inclusive te puede sacar algunos otros colores de otros elementos que hayas agregado. Por lo menos aquí me sacó una paleta de colores de mis fotos que puse de la portadita en el diseño. Ahora, volviendo al punto, quiero que en el frame 1.50 cambie, ¿ok?, el color del borde y sea, en vez de rojo, blanco, para que mantenga composición, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo dividimos otra vez, agarramos este frame, ¿ok?, este momento del video, agarramos, colocamos color del trazo, en este caso rojo, lo vamos a cambiar a gris, que ya lo tiene por defecto, sin complicarnos mucho la vida. Listo. A mí me gustaría que la campanita también hiciera como una animación. Lo que mantiene esa campanita es este, que es la imagen de la campanita, y este elemento que creo que es, como te señala, el círculo. Ok, vamos a modificar ese círculo. Okay. Yo quiero que en el frame 1.50 haya un corte, ¿ok? Porque quiero que cambie de color o haga algún tipo de animación. Vamos a ver. Esto es cuestión de repetir y repetir y repetir hasta que poco a poco, para que vayas viendo cómo va quedando el resultado. Creo que el color es consistente, creo que hace buena composición. Cuando digo composición es que todo combine. Eso es lo que trato de decir, ¿ok? Siento que sí, hay que darle una animación en conjunto a la campanita. Vamos a hacerse 1.50, nos paramos en la campanita. Yo quiero que en la campanita, en el frame 1.50, hacer un corte. Creo que ya por defecto sale la campanita para ver si tiene animación. Sí tiene animación, ¿ok? Entonces no es necesario colocarle animación. Falta el nombre. Creo que el nombre sí debería tener animación, pero como ya la tiene, porque se le colocó a todo el corte, a toda la línea de tiempo, eso es algo importante que tienes que tomar en cuenta. Si un elemento completo tú le asignas una animación, esa animación se va a mantener así cortes el elemento varias veces. ¿Qué quiere decir? Que este elemento, mira, tú le das aquí al nombre y le das aquí a animar, dice que tiene un efecto cortina, ¿ok? Tiene efecto cortina al entrar, es decir, que cuando empieza la animación. Si yo lo corto, que es lo mismo que ocurrió con la campanita, que en el minuto 1.50 cortamos aquí, rápido, 1.50, vuelve a hacer el mismo efecto, ¿eh? Le das aquí, seleccionas el segundo corte y le das a animar, tiene la animación de cortina al entrar, ¿ok? Entonces ahí toma en consideración eso. Voy a cambiar las letras Atalaya el segundo en blanco, para que haya mejor composición. Lo que hacemos es seleccionamos It's Atalaya, el texto, le damos a color y lo cambiamos a blanco. ¿Cómo quedaría en blanco? Yo creo que en gris. Vamos a gris. Ok, creo que el gris estaría bien. Ahora lo que vamos a hacer es descargarlo. Un detalle aquí muy importante es que el fondo, cuando lo descargues, te va a descargar, valga la redundancia, el fondo blanco. Entonces va a ser incómodo porque cuando lo insertes en tu edición se va a ver un fondo blanco con el botón y no se ve para nada profesional. Lo que te recomendaría aquí primero es que le cambies el color del fondo blanco a verde. Para eso puedes preguntarle a ChatGPT o en Chrome, colocar en modo AI el prompt y él mismo te va a decir cuál es el color hexadecimal del verde necesario. Pero yo te lo voy a enseñar. Ok, aquí vamos a preguntarle a ChatGPT. Quiero saber cuál es el color hexadecimal de las pantallas verdes. Si queremos ser más específicos, para contenido digital. Él me dice que no hay un color oficial, pero
Él dice lo más cercano, lo que es más cercano es este. ¿Okay? Lo copiamos, vamos de nuevo aquí y lo que hacemos es, podemos agarrar el elemento directamente aquí abajo o aquí, dándole clic al fondo blanco, colocamos color de fondo, buscamos, pegamos el verde que nos dijo ChatGPT y listo. Ya no al fondo verde, pero no te asustes. Otra cosa que te voy a decir, cuando vayas a compartir, agarra todo el elemento, ¿ok? Y agrúpalo. ¿Por qué? Porque si tú no lo agrupas, entonces vamos a suponer que tú inocentemente agarras aquí, tú inocentemente agarras este y lo mueves. Entonces cuando vayas a descargarlo, no va a mantener el mismo margen al hacer la animación. Mira, va a pasar esto para que veas. Entonces, por eso te digo que lo agrupes todo para que mantengan el mismo margen. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es agarrarlo todo, como dije, y lo agrupamos. Agrupamos, listo. Entonces, sí va a mantener su consistencia en los márgenes. Igualito, ni se percibe. O si lo quieres mover, suponte tú que ese margen que te está generando el editor o Canvas es tu pantalla del video o del OBS. Entonces yo lo voy a poner aquí en el centro, ¿ok? Más o menos por aquí. Ahí. ¿Ok? De tal manera, suponte tú que aquí está el video, ¿ok? Cuando tú le coloques el croma para eliminar el color verde, va a salir así. ¿Ya? Bien bonito. Lo voy a descargar y lo voy a hacer una prueba utilizando CapCut para que veas lo que te trato de explicar. Claro, antes de descargarlo tienes que darle que dice compartir. ¿Okay? Le das donde dice descargar. ¿Okay? Descargar. Y automáticamente ya te lo descarga. Y aquí me encuentro en el editor. En CapCut en este caso. Entonces, como puedes ver, aquí está nuestro botón que hicimos con la pantalla verde. Ves que mantiene cada fotograma mantiene el mismo posición del margen, como te dije, ¿ves? Todo bien bonito, todo bien bonito. Ahora vamos a quitar el fondo. Como en este caso, no prestes mucha atención, pero es para que entiendas. Es la misma configuración. Le damos aquí, le das eliminar fondo. Dice Chroma Key. Le das selector de colores. Ok. Si tú no quieres volver a buscar el color, básicamente le das selector de colores dependiendo de en donde estés trabajando, pero automáticamente con el pincel él va a seleccionar aquí y lo va a eliminar. Mira cómo queda. Ya después cara tú si le quieres, si ves que tiene algunos bordes verdes, trata de modificarle la intensidad, tratar de jugar con los elementos, o sea, con las configuraciones para que no se note tanto el verde. ¿Te das cuenta? Ya ni se percibe el color verde. Ahora supongamos que voy a agregar un archivo multimedia. Voy a traer esta foto. Ok. Voy a poner una foto que es la que utilicé, por ejemplo, y miren, ya sale. Y ya tienes tu botoncito bien bonito de YouTube. Esto puede aplicar para todos. Y bueno, estaría listo tu botoncito. Ya quedaría que lo importaras en tu OBS, en tu editor, para que sepas en qué momento estratégico de video ponerlo. Y otra cosa que no te mencioné antes de terminar el video, aquí en Canva le puedes agregar sonido. Si le quieres agregar un audio de clic para incentivar más a que tu espectador se suscriba y luego lo importas. Si crees que este video te ha aportado mucho valor, quiero que lo dejes en los comentarios. Si tienes alguna idea de contenido, algo que podamos investigar y crear, con gusto déjalo en los comentarios. Si crees que también le puede aportar a alguien que conozca, que esté empezando a crear contenido y quiere que su
su overlay, su diseño no sean tan tiesos, compárteselo que le pueda ayudar, guárdalo para que no se te olvide. Y si buscas, si quieres apoyarme, con gusto suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Anthony Sánchez, mejor conocido en It's Atalaya en redes, y te veo en un próximo video. Chao, chao.